Continuamos con los deterioros. Aquí os he puesto un pequeño artículo donde hace referencia a la situación que sufrieron las empresas a causa de la crisis sanitaria, donde pues, la mayoría de empresas, como no se estaban realizando ventas, pues se les acumulaba el stock. Al no haber demanda, pues de muchos productos bajarían los precios y por tanto pues, se encontrarían con que lo que tenían en contabilidad y lo que existía en el mercado pues era diferente las cifras. Por ejemplo, en contabilidad podían tener 10.000 euros de existencias que en el mercado podrían tener un valor de 8.000, produciéndose una posible pérdida de valor de 2.000 euros de esas existencias. Es decir, si las hubieran vendido en ese momento estarían perdiendo 2.000 euros. Entonces, aquí hay que recordar el principio de prudencia, que es el que nos dice que cuando preveamos que vamos a tener una posible pérdida la podemos contabilizar. Pues nada, nos centramos con los deterioros de existencias. ¿Y de qué se caracteriza un deterioro? Pues lo mismo que hemos visto hasta ahora. Un deterioro es una posible pérdida reversible, es decir, que ese valor de esas existencias, aunque hoy estén perdiendo valor, es posible que dentro de un tiempo vuelvan a recuperar ese valor. ¿Por qué tenemos que hacer todas estas anotaciones en contabilidad? Porque si miramos la décima norma de existencias, en el punto 2, nos indica cómo las tenemos que valorar. Entonces, lo primero que nos dice es cuál es la valoración inicial que tienen que tener las existencias, todo el grupo 300. Y nos dice que se tienen que valorar siempre por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción. Además, se van a incluir dentro del precio todos aquellos impuestos que no se puedan deducir y luego pues tienen que estar teniendo en cuenta el precio de adquisición o el coste de producción. El precio de adquisición que incluye, que es el que estamos utilizando normalmente nosotros, porque el coste de producción es todo lo que necesito para producir, pero el precio de adquisición incluye todos los gastos, todos los costes inherentes a la compra de esa mercadería. Por ejemplo, imaginar que nos dedicamos a comprar y vender libretas, tenemos una papelería y hacemos una compra de un X número de libretas y nos cuesta 13.000 euros. Luego contratamos a una empresa de transporte y traernos esas libretas nos cuesta 50 euros. Además contratamos un seguro por si acaso el camión se rompe o le pasa cualquier cosa por el camino, tiene un accidente y que me cubra en caso de que se pierda. Es posible que estas libretas sean muy especiales y vengan de otro país en el que pues hay aranceles, me hacen pagar en aduana y por tanto también se produce un costo de 30 euros. De forma que a la hora de valorar qué valen estas mercaderías o estas existencias, sumarían todos estos importes. Es decir, habría puesto, si son mercaderías, las 600 cuando compré las libretas, las 600 cuando pagué el transporte, cuando lo contabilicé, las 600 cuando me facturaron el seguro y las 600 cuando pasó por aduana y me cobraron el arancel. De forma que el total de esas mercaderías tendrían un valor de 13.100 euros. Esto es nuestro precio de adquisición. Muy bien, pues seguimos leyendo. Y ahora nos dice cuál es la valoración posterior. Es decir, a 31 de diciembre, ¿cómo tengo que valorar esas existencias? Y me dice, pues mira, tienes que mirar el valor neto realizable. ¿Qué es el valor neto realizable? Tengo que recordar que es el valor de mercado de esas existencias, es decir, el precio de adquisición, menos los costes de transacción. Esto es lo que me cuesta vender esas mercaderías. A todo esto, al valor neto realizable, le resto el valor que tengo en contabilidad, que es el precio de adquisición, y esto me va a dar un valor. Pues siempre que el valor de mercado
el valor del mercado, sea inferior al valor contable, voy a tener que dotar un deterioro. Veámoslo en el ejemplo. Aquí vemos que el valor contable son 13.100 euros, pero el valor neto realizable, es decir, el valor de mercado menos los costes de transacción, lo que me costaría si yo ahora vendiera estos productos, los vendería por 12.000 euros. ¿Aquí qué ha pasado? Si los fuera a vender ahora, ¿qué pasaría? Pues que tendría una pérdida de 1.100 euros. Pero eso si lo vendiera ahora, pero no los estoy vendiendo ahora mismo, sino que a lo mejor los vendo dentro de 2 meses, un mes o al final del año que viene. Entonces ahí lo que pasaría es que es posible que estos 1.100 ya no los tuviera como pérdida. Por tanto, como es reversible, tengo que dotar lo que se llama el deterioro. Ya sé por qué tengo que dotar un deterioro, no es porque yo me lo invente, sino porque de acuerdo con el principio de prudencia tengo que tener en cuenta que tengo que contabilizar todas las posibles pérdidas y además aquí me dice que haga la valoración posterior, que vea si tengo que realizar una corrección de valor, es decir, dotar un deterioro. ¿Qué cuentas vamos a utilizar? Pues hasta ahora utilizábamos la 694, la 794 y la 490. Pero esto era cuando estábamos hablando de operaciones comerciales, que por eso poníamos el 4, porque esto venían siempre pues, de una 430 o una 440, un cliente, un deudor que no me iba a pagar. Pero en este caso lo que estoy hablando es de existencias. Por tanto, cambiamos este 4, como vemos aquí, y ponemos un 3. Aquí voy a utilizar en la primera deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales. Tenemos el 3, que es el deterioro que se produce dentro de una cuenta de activo, que es la de existencias. El 9, donde me refleja que tengo un deterioro. Y la X, que dependerá de si estoy hablando de existencias, de materias primas, de otros aprovisionamientos. En las pérdidas por deterioro, recordamos que el 6 es el que me refleja la pérdida, el 9 el que me habla de posible pérdida, es decir, de deterioro, y el 3 el de existencias. Y en el grupo 700 ocurre lo mismo. Para revertir una 6 utilizo una cuenta 700, porque en la 6 aparecería menos 300 euros, por ejemplo, y con la 7 pongo más 300. Ya que no puedo poner la 693, no la podría poner en el haber, porque no es una de las situaciones en las que se pueda poner esta cuenta del grupo 6 en el haber. Solo ocurren las excepciones que hemos estado viendo. Por tanto, para poder quitar estos 300 euros tengo que utilizar un ingreso, una cuenta del grupo 7. El 9, que es el deterioro, como lo llevan todas las cuentas, y el 3 porque estoy en existencias. Veamos dónde aparece en el balance. En el balance el grupo, hemos dicho que empieza 3 y 9, el grupo 39 lo vemos aquí que está entre paréntesis, es decir, va a aparecer en negativo. Y aquí os pongo un ejemplo. Imaginaros que tenemos unas mercaderías valoradas en 15.000 euros, pero en el mercado estas mercaderías valen 11.000. Por tanto, tengo un deterioro de 4.000 euros, de forma que en contabilidad, cuando yo vea el balance, puedo observar 15.000 que valen las mercaderías, pero 4.000 que es posible que pierda, quedándose un total de mercaderías de existencias de 11.000 euros. Aquí se ha puesto una relación de las cuentas, como os he comentado antes, el 9 que es el del deterioro, que siempre aparece, y el 4 que ha cambiado por el 3. Dentro del grupo 390, y aquí os pongo la relación para saber qué número es el que habría que poner. ¿Cómo funciona este deterioro? Igual que el de estimación global de las operaciones comerciales. Igual que el de operaciones comerciales. ¿Esto qué significa? Que primero revierto lo que hice el año anterior, es decir, dejo marcadores a cero. Para revertir me tengo que acordar de que voy a poner la cuenta de deterioro de activo en el debe, porque es una cuenta que resta, ¿vale? La 39X aumentaba o restaba en este caso por el haber y aumenta por el debe. Por tanto, como lo estoy quitando,
la quito poniéndola en el debe a una 793, porque estoy haciendo una reversión, estoy quitando el deterioro que puse el año anterior. Una vez tengo marcadores a cero, es decir, que si yo me voy y miro mi mayor de la 390 y lo que sea, va a tener un saldo cero. Es decir, que cuando sume todo lo que hay en el debe y todo lo que hay en el haber, esto menos esto me va a dar saldo cero. Y el siguiente paso es dotar el nuevo deterioro, el nuevo. ¿Vale? Estos dos pasos siempre se realizan si hay, es decir, si el año pasado no puse ningún deterioro, no lo puedo revertir porque no tengo deterioro. Y este año doto el nuevo deterioro siempre que haya. Si yo comparo mis existencias con el mercado y veo que puedo tener una pérdida de valor, la contabilizo. Si no, no la contabilizo. Aquí os he puesto un ejemplo de lo que sería una valoración de existencias en el almacén. En este caso, aquí vemos que estas existencias tienen un valor en total, ya después de realizar los cálculos, de 4.880 euros. Y me dice que el valor de mercado menos los costes de venta, los costes de transacción, son 4.000. Por tanto, ¿qué ocurre aquí? Que si yo los vendiera ahora, los vendería por 4.000, de forma que perdería 880 euros. Así tendría que contabilizar a 31 de diciembre esta posible pérdida. Aquí podemos ver otro ejemplo. Una empresa que tiene unas mercaderías por 50.000 euros y en el mercado valen 40.000. ¿Qué pasaría si las vendo ahora? Que tendría una pérdida de 10.000 euros. Pero como no las estoy vendiendo ahora mismo, esta pérdida es posible, porque a lo mejor cuando lo vaya a vender ha vuelto a subir de precio. ¿Cómo aparecerá esto dentro del activo? ¿Vale? Os recuerdo un balance, activo, pasivo y patrimonio neto. Nunca, nunca, nunca se puede poner un deterioro en el pasivo y patrimonio neto. Esto es un error que se comete muy a menudo, pero no se pone aquí, se pone dentro del activo. Yo tendré existencias, tendré las mercaderías y bajo de las mercaderías tendré el deterioro que corresponda y aparecerá restando. En este caso tengo un deterioro de 10.000 euros. Pues como no tengo nada del año anterior, reflejo simplemente el deterioro. No hago reversión, no revierto porque no había deterioro el año pasado. Vale. Otro ejemplo. Me dice que el 1 de enero la empresa tiene mercaderías por 4.000 euros y envases por 3.000. El año anterior dotó un deterioro de 100 euros de mercaderías. Vale. Lo que me está diciendo es las mercaderías que yo tenía a principio de año. Y el deterioro. O sea que yo tenía la 300 por 4.000, la 302 por 300 y tenía un deterioro, la 390 por 100 euros. Lo pongo en el haber porque es una cuenta de activo que resta. Muy bien, este es mi punto de partida. Y ahora 31 de diciembre me dice que las mercaderías, en lugar de ser 4.000, ahora son 5.000. Pero ¿cómo hago esto? No lo puedo tachar sin más. Por tanto, si yo tenía 4.000, lo que hago es darlas de baja. Las pongo en el lado contrario. De forma que esto menos esto, ahora mismo tendría saldo cero. Lo pongo en el haber. Y como contrapartida la cuenta de variación de existencias. Luego pongo la 327, que son los 300 euros, los doy de baja poniendo, y ahora tendría saldo cero. Lo pongo en el haber. Como contrapartida la 612, porque estoy en el subgrupo 32. Y así doy de baja las existencias iniciales, de forma que si yo miro las dos cuentas de existencias tendrían un saldo cero. Ahora pongo las nuevas. ¿Cuáles son las que tengo nuevas? Pues tengo 5.000 de mercaderías, ¿vale? Y tengo envases de 400 euros. Me vengo, doy de alta, lo pongo en el debe, pongo los 5.000 de mercaderías y los 400 de envases. Como contrapartida, la de variación de existencias. Lo siguiente que tengo que hacer después de realizar la variación de existencias, aquí os he puesto el recordatorio de dar cera, pulir cera, que es lo que visteis el año pasado,
Y el recordatorio, el siguiente punto es ver el deterioro de existencias. Pero esto yo lo tengo que comprobar a final de año. Yo soy el que hace variación de existencias y luego a continuación el deterioro. Entonces, lo primero que me pregunto es, ¿había deterioro el año pasado? ¿Deterioro el año anterior? Pues no lo sé, me tengo que ir a mi asiento de apertura o a un balance y comprobarlo. Y veo que sí, que había un deterioro de 100 euros. Por tanto, lo que tengo que hacer es dejar marcadores a cero, que se quede saldo cero, tengo que poner 100 euros en el debe. Pongo los 100 euros en el debe y yo que estoy haciendo una reversión, quitando el gasto, la posible pérdida que puse el año anterior. Pongo una cuenta del grupo 7. El año pasado puse menos 100 y ahora pongo más 100. Revierto. Ahora mismo, si miro mi mayor de la 390 tenía 100 euros, le acabo de poner 100, por tanto tengo un saldo cero. Ya tengo marcadores a cero. Lo siguiente, ¿tengo deterioro este año? ¿Tengo deterioro? Pues no lo sé, vamos a ver. Me dice que el valor neto realizable de las mercaderías son 3.000 y de los envases 500. Pues el de las mercaderías yo las tengo valoradas por 5.000 y en el mercado valen 3.000, pues estoy teniendo una posible pérdida. Si las vendiera ahora perdería 2.000 euros. En cambio, los envases los tengo contabilizados por 400. En el mercado valen 500. Si los vendiera ahora, ganaría 100 euros. Por tanto, no tengo deterioro. Solo tengo que contabilizar el de los 2.000 euros. Pongo la posible pérdida con el deterioro, cuenta de activo que resta. ¿Cómo va a aparecer esto en el balance? Pues con el primer deterioro que tenía al principio, tenía 4.000 de mercaderías, recordemos aquí, tenía 4.000 y 300 de envases. Y aquí tengo los envases. Y me aparecía un deterioro de existencias de 100 euros, que me aparece restando. De forma que yo tengo 4.000 de mercaderías más 300 de envases, 4.300 menos 100 que tengo de deterioro, se me queda un valor de activo corriente o total activo en este caso, porque no tengo más partidas, de 4.200 euros. ¿Qué ocurre al año siguiente? Pues al año siguiente las mercaderías habían aumentado de 4.000 a 5.000 y los envases también habían aumentado de 5.000 a 400. Lo veo aquí, ¿vemos cómo aumentan? Y el deterioro, lo único que también había aumentado, ya había pasado de menos 100 euros a menos 2.000 euros. Así que mi activo corriente, aunque había aumentado porque habían aumentado las mercaderías y los envases, en este caso es menor que el que tenía antes. El total del activo ocurre lo mismo. ¿Qué es lo que hace que sea menor a pesar de que hayan aumentado? El deterioro. Y con esto damos por finalizado el apartado de deterioro.